La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Salió Salió Jesús Jesús de de allí allí y y vino vino a a su su tierra, tierra, y y le le seguían seguían sus sus discípulos. discípulos. Y Y llegado llegado el el día día de de reposo, reposo, comenzó comenzó a a enseñar enseñar en en la la sinagoga, sinagoga, y y muchos muchos oyéndole oyéndole se se admiraban admiraban y y decían: decían, ¿de ¿De dónde dónde tiene tiene estas estas cosas? cosas? ¿Y ¿Y qué qué sabiduría sabiduría es es esta que que le es es les dada dada? y Y estos estos milagros milagros que que por por sus sus manos manos son son hechos? hechos. ¿No ¿No es es este este el el carpintero, carpintero, hijo hijo de de María, María, hermano hermano de de Jacobo, Jacobo, de de José, José de y de Judas Judas y y de de Simón? Simón? ¿No ¿No están están también también aquí aquí con con nosotros nosotros sus sus hermanas? hermanas? Y Y se se escandalizaban escandalizaban de como él. él. Mas Mas Jesús Jesús les les decía, decía: no no hay hay profeta profeta sin sin honra, honra, sino en sino en su su propia propia tierra tierra y y entre entre sus sus parientes parientes y en y en su su casa. casa. Y Y no no pudo puedo hacer hacer allí allí ningún ningún milagro, milagro, salvo salvo que que sanó sanó a a unos unos pocos pocos enfermos, enfermos, poniendo poniendo sobre sobre ellos ellos las las manos. manos. Y Y estaba estaba asombrado asombrado de de la la incredulidad incredulidad de de ellos, ellos, y y recorría recorría las las aldeas aldeas de de alrededor alrededor enseñando. enseñando. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos: Tú eres el Cristo, el El Hijo Hijo del del Dios Dios viviente. viviente. Mateo Mateo 16, 16, 16. 16. Amén. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos y decimos: tengamos una fe que quiere Jesús. Una vida. Amén. Tengamos una fe que quiere Jesús. Amén. Tenemos que tener la fe que Él quiere Jesús. ¿Sí? No fe en otras cosas. No fe en otras idolatrías, otros dibujos, otras estatuas, sino fe de ir delante de Jesús. Amén. Y también de fe de estar juntos con Jesús. Siempre tenemos que tener la fe de venir adelante de Jesús, ¿sí? Y tenemos que tener la fe que Jesús siempre está junto con nosotros las 24 horas. Amén. ¿Lo creen? ¿Sí? Tienen que creer en... Esto es fe. Creer es fe. ¿Sí? Ustedes tienen que creer. Si no creen, ya está, ya perdemos todo. Tenemos que tener la fe. Hoy la palabra que se va a cumplir y que va a aplicar en nuestro campo es la fe de aferrar la oportunidad. ¿Sí? Escuchen bien, la fe de aferrar la oportunidad. A través de la palabra de hoy, quiero que si hay creyentes que están en un momento decisivo, ¿sí? En un momento de decidir algo, ¿sí? Aferren esta palabra hoy, ¿sí? La fe de aferrar la oportunidad. Es el libro Marcos capítulo 6, 1 al 6. A muchas personas en esta vida, ¿sí? Lo que más se arrepienten es dejar pasar la oportunidad que había llegado, ¿sí? A muchas personas les llega la oportunidad en su vida. Cualquier persona, no hay que no llegue ni una sola vez la oportunidad. Siempre les llega la oportunidad, ¿sí? Pero se arrepienten después de perder esta oportunidad. Algunas personas, ¿sí? Ni se dan cuenta que había llegado la oportunidad. Hay gente así, ya está la oportunidad, pero ni se da cuenta, ¿sí? Y deja pasar esa oportunidad. O algunas personas, después de pasar, ya pasó toda esa oportunidad, ¿sí? Y después entiende, eso era la oportunidad. Me olvidé aferrar, me olvidé tomar. O algunas personas dudan a ver si lo aferro o no lo aferro, lo tomo o no lo tomo esta oportunidad, ¿sí? Y al momento de estar pensando si lo aferro o no, ya está, ya se va la oportunidad y se arrepienten. Como esto, muchas personas en la vida, ¿sí? Se arrepienten muchas cosas de la oportunidad que les llegan. Y entonces quiero preguntar a ustedes, ¿qué momento están? ¿No estarán perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra? La oportunidad de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿sí?
ustedes quiero que aferren la palabra, ¿sí? De venir a la iglesia, de escuchar la palabra. Amén. La empresa Bujin, que es de la Inglaterra, el presidente de esa empresa grande, Richard Branson, habló así, ¿sí? Dijo así: si alguien le ofrece una oportunidad, no duden de si lo van a tomar ese trabajo o no, sino sin duda diga que sí, que lo va a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque después nosotros, aunque sepamos o no, después podamos aprender la forma de trabajar. Amén. Como esto dijo estas personas, no importa qué trabajo sea, no duden, no dejen pasar la oportunidad, aferren, tomen ese trabajo y después de a paso, de tranquilidad, van aprendiendo ese trabajo y listo. Por eso, vean esta expresión de este presidente, es una expresión fuertemente que tiene que aferrar todas las oportunidades que nos llegan. Amén. Hay que aferrar toda la oportunidad. Y esta es la oportunidad de escuchar la palabra. Por eso nosotros no nos tenemos que estar desconcentrados en otra cosa. Si se desconcentran en otras cosas, ya están perdiendo la oportunidad. No hay por qué venir a la iglesia, ¿sí? Pierden otra cosa. Satanás es lo que trabaja. Hacen perder otras cosas y le hacen perder la oportunidad de concentrar la palabra. ¿Sí? Quiero que despierten y quiero que aprovechen y aferren esta oportunidad. Amén. Como esto, en la vida espiritual también, nosotros no tenemos que perder la oportunidad de experimentar la obra viva de Dios, ¿sí? No solo en este mundo, no solo el trabajo de este mundo, sino tenemos que aprovechar la oportunidad en la vida de fe y en la vida espiritual. Amén. Por eso principalmente es nuestro cargo, ¿sí? Nuestro deber, ¿sí? Nuestro trabajo. ¿Y el trabajo de ustedes qué es? La misión que Dios nos permitió, ¿cuál es? Es alabar al Señor, adorar, alabar, ¿sí? Es entregar este culto a nuestro Señor correctamente. Amén. Esto es nuestro trabajo. Esto es nuestro cargo. Por eso nosotros siempre tenemos que estar atentos de conocer y saber que Dios nos dio esta oportunidad para ensanchar el sitio de nuestra tienda físicamente y espiritualmente. Amén. Aprovechen, no pierdan más la oportunidad. Porque siempre nosotros ya perdemos la oportunidad, después arrepentimos. Perdemos la oportunidad, después decimos, ya está la oportunidad. Pero después decimos, Dios, ¿por qué a mí no me dan la oportunidad? Ni se dan cuenta que ya se pasó esa oportunidad. A esa persona, ¿quiénes son? Están durmiendo espiritualmente, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos, despiertos espiritualmente. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que a través de la palabra de hoy puedan saber que este día, ¿sí? Esta vida es la oportunidad que nos permitió nuestro Dios y todos podamos ser un verdadero discípulo de experimentar la respuesta en nuestra vida, en nuestros campos. Amén. Como esto, el título de la palabra de hoy, ¿sí? Que es la fe de aferrar la oportunidad, ¿sí? La fe de aferrar la oportunidad. Aferrar la oportunidad es la fe, ¿sí? ¿Cómo podemos aferrar? Aferrar la oportunidad es tener fe, ¿sí? Al mismo tiempo, esta oportunidad podemos obtener y podemos aferrar también a través de la fe, ¿sí? O sea, podemos aferrar la oportunidad con la fe. Amén. Tenemos que tener la fe de darnos cuenta y aferrar esa oportunidad. Pero si vemos en el capítulo de hoy, ¿sí? Que leímos, aparece persona de Nazaret, ¿sí? Gente de la ciudad Nazaret, que dice, estaba escandalizaba a Jesús por no tener fe de aferrar la oportunidad, ¿sí? Vamos a ver qué se trata. Jesús, ustedes como ya saben, nació en Belén, ¿sí? Nació en Belén, pero tuvo su crecimiento en Nazaret durante 30 años. Por eso le dice Jesús de Nazaret, ¿sí?
Por esta razón le dice Jesús de Nazaret. Pero vean, hoy ocurre que Jesús fue para su tierra natal, ¿sí? Donde nació, que es Nazaret. ¿Y qué dice la gente? Al ver a Jesús se escandalizaban, ¿sí? Hablaban mal de él. ¿Quién es él? La gente le hablaban, le insultaban, le discriminaban. Pero ustedes vean, ellos, en verdad, el pueblo de Nazaret, ellos tienen que conocer más a Jesús. ¿Por qué? Durante 30 años, ¿sí? Toda la gente del pueblo de Nazaret lo vio a Jesús desde pequeño hasta 30 años, porque vivió ahí, ¿sí? Vivió durante 30 años, pero ellos sabían que conocían muy bien a Jesús, ¿sí? Porque los vio desde pequeño. Pero al mismo tiempo, si vemos el capítulo de hoy, ellos, la gente de Nazaret, en vez de conocer bien a Jesús, es al revés. Eran los que menos conocía a Jesús. En una palabra, personas de Nazaret pensaban que sabía totalmente a Jesús, pero ellos eran que menos sabía de Jesús. Esto es lo mismo que es como lo mismo. Es como lo mismo que una persona, ¿sí? Viene a la iglesia, ¿sí? Viene a una iglesia, un creyente nuevo, ¿sí? Y le preguntan a ustedes, ¿quién es Jesús? Yo no, la verdad no sé. Diego, ¿me puedes explicar quién es Jesús? Y entonces, en ese momento nosotros tenemos que decir, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo? Amén. Amén. Que Jesús vino a ser Cristo. Amén. Amén. Como verdadero sacerdote, verdadero profeta y verdadero rey. Amén. Amén. No tenemos que estar murmurando. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Sí? No tienen que dudar. Por eso esto es lo mismo que el pueblo de Nazaret. Dice que conozco bien a Jesús, pero no conocía, en verdad no conocía quién era Jesús y quién es Jesús. Por eso nosotros no tenemos que ser una persona así, ¿sí? Cuando viene una persona, decir bien quién es Jesús. Que Jesús, ¿sí? Murió por nuestro pecado, ¿sí? Y resucitó en tercer día para darnos la vida eterna a aquellas personas que creen y aceptan como el dueño, como Señor de mi vida. Amén. Amén. ¿Y qué vino a hacer? Vino a encontrar de vuelta con Jesús, a hacernos conexión, vino a limpiar todos nuestros pecados y vino a vencer las fuerzas de la oscuridad y de Satanás. Amén. Amén. Decir esto es todo, no hay otra cosa. Los 66 libros de la Biblia está hablando esto, ¿sí? En el Antiguo Testamento habla que va a llegar Mesías, quien se llama Jesús. Y en el Nuevo Testamento está hablando que Jesús vino y nos mostró milagros, sanó a la gente. Amén. Amén. Y murió en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Amén. Eso es todo, es abreviado todo la Biblia que estamos viendo. Por eso nosotros siempre tenemos que estar concentrados en la palabra. Amén. Porque Jesucristo terminó todo. Amén. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que cuando haya la oportunidad de salvar las vidas, no pierdan y aferren esa oportunidad para transmitir el Evangelio a otras personas. Y todos sean verdaderos discípulos de Jesucristo, que crece su fe en todos los días. Amén. Amén. Punto 1 es la razón decisiva para perder la oportunidad. Entonces vamos a ver cuál es la razón decisiva que nosotros estamos perdiendo y estamos dejando pasar esta oportunidad que Dios nos da todos los días. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer todos juntos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Amén. Aquí donde dice que salió allí, está hablando la ciudad Capernaum, ¿sí? Jesús hizo su ministerio donde era el centro de Galilea, ¿sí? En la ciudad Capernaum, ¿sí? Ahí enseñó, ¿sí? Evangelizó a la gente en la sinagoga, sanó a muchos enfermos, ¿sí? Y también hizo muchos señales. Por eso que le seguían la multitud, una gran multitud, al ver esos milagros, al ver esa sanidad,
al ver esos señales, ¿sí? Y le seguían a Jesús todos lados. Y ellos estaban muy sorprendidos de la palabra del Evangelio. Esta palabra que están escuchando ustedes, estaban sorprendidos porque ellos nunca habían escuchado una palabra, ¿sí?, a Jesús de milagro. Por eso en medio de esta situación, Jesús visita un ratito a su tierra, a Nazaret, ¿sí? Él no era que se había retirado de su ministerio en Capernaum, sino fue un rato a visitar a su pueblo natal, donde es Nazaret. Por eso si vemos por otro lado, podemos decir que es un regreso brillante, ¿no? Ustedes imagínense, ustedes cuando en una olimpiada un jugador, hablemos en fútbol, ejemplo, si Corea sale campeón del fútbol, ¿sí? En Qatar hubiera en las olimpiadas de Copa Asia, si hubiera salido campeón Corea, ¿cómo regresaría? Llegan al aeropuerto de Corea, de Incheon, van a estar la gente aplaudiendo, vamos, ¿sí? Le gritan, mis equipos, ¿no? Orgulloso. Pero no, ¿sí? Jesús, después de hacer tantos milagros y señales, ¿sí?, de sanar tanta gente, regresó a su país, o sea, regresó a su pueblo natal, pero no era brillante. La gente no le saludaba, no era brillante como era. ¿Sí? Cuando llega a la tierra natal, la situación era totalmente diferente. Nada de brillo, nada de gritos, nada de festejos. Veamos en Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Sale cuál era el momento. Sí, leamos juntos. Marcos 6, 2 al 3. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con vosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿sí? Se escandalizaban. No lo vi. Jesús, ¿sí? Sí, visitó a su pueblo natal de su tierra, ¿sí? Simplemente no era para descansar. Podemos ver por qué vino un ratito. Al principio dice que vino a enseñar en la sinagoga. Amén. Pasó un ratito para enseñar a la gente de su pueblo natal sobre el reino de Dios. ¿Sí? Pero como ven, Jesús estaba en la sinagoga enseñando. ¿Sí? Pero la gente decía, ¿quién es él? ¿Sí? ¿Quién es el que están enseñando ahí? Empezaron a murmurar, escandalizaban. ¿Quién es él? ¿Sí? Él no es el hijo del carpintero, José. ¿Sí? No es el hijo de María. Empezaban a hablar así. Por eso Jesús, pero no le importó Jesús, no le importó para nada los murmullos de la gente, sino enfatizó para difundir el evangelio del reino de Dios. Solamente concentró. Ustedes vean a Jesús. No importa Jesús en qué situación esté, se enfatizó, ¿sí?, de transmitir la palabra. Amén. Quiero que los creyentes de Latinoamérica también no vean sus situaciones, no vean sus ambientes. ¿Sí? Obviamente es difícil, pero Dios está probando. Amén. Si nosotros pasamos esta prueba, Dios nos da la bendición. ¿Sí? Como Jesús, no nos tiene que importar nuestra situación, sino ir adelante a través de la palabra y a través de la oración. Amén. Por eso Jesús también quiso que la gente del pueblo de la tierra escuche el evangelio y tengan una vida de salvación. Por eso pasó, ¿sí? Como nosotros, ¿sí? Yo quiero que los latinoamericanos escuchen este mensaje y tengan la salvación. Jesús también con ese corazón empezó a girar, hizo la gira por todos los lugares para difundir el evangelio. Pero Jesús, cuando enseñó el evangelio al reino de Dios, en la sinagoga la gente que dice, recibió un impacto grande. Dice que, wow, qué palabra, ¿sí? Nunca había escuchado. Y también podemos ver que
En ese lugar Jesús mostró milagro, ¿sí? Está hablando que mostró milagro. Pero si vemos en el versículo 2, ¿qué dice la gente? Al ver de asombrar, le dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Qué quiere decir? Aquí el problema es que la gente viendo este milagro y la palabra de Jesús, en vez de creer en Jesús, sino que ellos escandalizaban de él, ¿sí? Murmuraban de él. ¿Qué está diciendo estas personas? ¿Sí? En vez de creer, el milagro lo vio, ¿sí? Estaban sorprendidos por el milagro, ¿sí? Y de la palabra, pero no podían admitir que era Jesús. Ellos no podían creer la palabra de Jesús. Al ver a Jesús, no era Jesús que ellos conocían, ¿sí? No era un Jesús, ¿sí? De un hijo de un carpintero. Y entonces ellos asombraban diciendo, que dice, es tan corto tiempo, ¿dónde sacó la sabiduría y ese poder? En vez de creer, ¿sí? Los milagros de Jesús, dice, ese fulano había desaparecido unos años, ¿y dónde aprendió todo ese poder de tan corto tiempo? ¿Sí? Está burlando, ¿sí? ¿De dónde aprendió esos milagros, ese poder? Como esto Jesús, al vivir 30 años en Nazaret, la gente pensaba que conocía más que nadie quién era Jesús, pero no. Dice que, como dice, no es este el carpintero hijo de María. Aquí también hay otro problema. ¿Qué dice? No es el hijo de María, el carpintero. Ustedes tienen que saber que en ese momento no utilizaba nombre de las mujeres, ¿sí? No se contaban las mujeres. Y decir la mujer, el nombre de una mujer, ¿sí? Era algo, no era normal, ¿sí? O sea, utilizó esta expresión, que es el hijo de María, quiere decir que está burlando. No es el hijo, el carpintero, el hijo de María. Es una burla, no es una felicitación. Lo está burlando la gente. Ellos no se dieron cuenta que Jesús es el Cristo. Amén. No se dieron. ¿Sí? No se dieron cuenta que Jesús es el Cristo que vino a solucionar el problema de Génesis capítulo 3. Y estaban totalmente atrapados, ¿sí? Con la vista de perjuicios. Por esta razón solamente ellos escandalizaban con Jesús, ¿sí? Por eso nosotros no tenemos que tener los ojos de puntos fijos, los ojos de perjuicios. Ustedes cuando ven a alguien, ¿qué dice? Ella siempre viene un rato y después desaparece, ¿sí? Esa persona siempre dice que voy a hacer esto, otro, pero al final no hace nada. Esa mujer, ese hombre, escandalizan el lugar, dividen la gente, hace pelear, ¿sí? Y desaparece. No es cumplidor. Ustedes no tienen que hablar así, ¿sí? Nosotros no tenemos derecho de juzgar a alguien. Somos todos mismos pecadores, ¿sí? Por eso nosotros no tenemos que hablar y mirar con los ojos de perjuicios, ¿sí? No miren. Pero, ¿por qué? Porque aunque era así esta persona, si ellos reciben la gracia de Dios a través de la palabra, cambia 180 grados. ¿Amén? Amén. No vean, ella siempre es así. No, cuando le entra la palabra verdaderamente, cuando se graba en su corazón la palabra, se enraizan, se naturalizan, y entonces esa persona también cambia totalmente como un discípulo. Amén. Amén. Por eso, como esto, el saber, el trasfondo físico de la identidad de Jesús, la gente, aunque haya visto milagro y poder, ¿sí? Se sintieron mal. En vez de asustar, en vez de creer, se sintió mal de los que hacía Jesús y no aceptó a Jesús. Por eso ellos, tan tontos, ¿sí? Desperdiciaron la oportunidad de tener crecimiento y el cambio a través de Jesús, ¿sí? Vean los pueblos. Jesús que hacía milagros. Jesús, sí, sanaba a las gentes. La palabra tenía la vida. Pero lo de su pueblo nadie creía, ¿sí? Se burlaban
Y entonces, ¿qué? Ellos perdieron la oportunidad de escuchar la palabra y tener el crecimiento y tener la salvación. Vean qué tan tontos, ¿no? Como esto, nosotros también no tenemos que mirar la gente con prejuicio, ¿sí? No hay que mirar mal a otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Al tener estos pensamientos, en los momentos decisivos, no nos deja ver con los ojos de la fe, ¿sí? Cuando ya tenemos grabado, ¿sí? Cuando ustedes tienen los lentes de colores, ¿no? ¿Sí? En su lente ponen el color rojo, van a ver todo el mundo como rojo, ¿no? Cuando ponen un lente, no sé, amarillo, todo el mundo se ve amarillo, ¿sí? Por eso, como esto, si nosotros miramos a esa persona con perjuicio, vamos a ver hasta morir de esa persona con ese perjuicio. Tenemos que sacar este anteojo de colores. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto de Latinoamérica pueden abrirse, ¿sí?, los ojos de espiritual y puedan experimentar abundancia, gracia de Dios y puedan aferrar la oportunidad de tener el crecimiento del cambio y todos seamos una persona de la fe. Amén. Amén. Punto 2 es el poder que experimenta al creer. Y entonces ahora es el poder que experimentamos al creer la palabra, ¿sí? Al creer en Jesús. Vamos a leer todo juntos Marcos capítulo 6, versículo 4. Leamos todos juntos. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Amén. Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, ¿sí? Hay una razón que Jesús habló así. ¿Por qué habló así? Hay una razón. Si vemos en el versículo 1 del capítulo, ¿sí?, podemos ver cuando Jesús se fue para Nazaret, siguió junto todos los discípulos, ¿sí? Estaba junto los discípulos y con Jesús, y en el versículo 4 que acá vamos a leer, dice, ¿qué dice? Podemos ver que no está hablando a la gente de su pueblo natal, ¿sí? No está hablando a la gente de su tierra, sino, ¿sí?, está hablando este versículo 4 a los discípulos que estaban acompañando a Jesús. ¿Qué quiere decir? Le estaba enseñando visualmente a sus discípulos qué iba a suceder en adelante en su ministerio. O sea, cuando ya Jesús no está en este mundo, lo que iba a pasar a sus discípulos. Eso es lo que estaba hablando, ¿sí? Es una enseñanza visual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mira, yo aunque tengo el poder, yo soy un Dios, ¿sí? Hago milagros, pero mira la gente cómo se burla. Ustedes entonces, imagínense los discípulos. Ustedes también, hoy en adelante, cuando yo no esté, cuando haga el ministerio, cuando difunda el evangelio, la gente también se van a burlar de ti. ¿Sí? Está mostrando que Jesús a sus discípulos, mientras que hace el ministerio, va a haber confusiones, malentendimientos, insultos, ¿sí?, pasar de vergüenza, escándalo. De todas cosas puede pasar. Así que quiso decir que no van a tener un ministerio de solo gritos, aplausos, honras, como en Capernaum, ¿sí? No es solo el ministerio honra, ¿sí? No es de aplausos. Por eso le está enseñando que sea, ¿sí?, que en esas situaciones que no se hieren y que no se fracasen, sino que tengan el crecimiento espiritual para superar todo eso. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Nos pasa cosas malas. Aunque creamos en Jesús, nos puede suceder ocasiones feos, ¿sí?, momentos difíciles, pero quiere que nosotros superemos. Amén. Amén. Superemos, porque Dios nos prueba. Por eso Jesús, de este escándalo de la gente de la tierra, de su pueblo natal, no sintió ninguna herida, no le importó, como le dije anteriormente. Jesús no le importó, es más, solamente se lamentó de ellos, ¿sí?, de su pueblo, se lamentó. Dice en el versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos.
Jesús se asombró. ¿Cómo puede ser que ellos tengan tanta incredulidad? ¿Cómo puede ser viendo todos los milagros, sanando a la gente, ¿sí? Haciendo las señales? No me crean. Se asombró, se lamentó de la actitud de ellos, del pueblo natal. Y también podemos ver que Jesús no le importó de esta situación, sino que continúa, dice así, recorría las aldeas de alrededor, ¿sí? Enseñándole el evangelio del reino de Dios. Amén. No le importó, siguió transmitiendo el evangelio. No le hizo ningún daño a Jesús la palabra de la gente. Así tiene que ser nuestra vida de fe. Amén. Así tiene que ser en nuestra vida. Cuando nos sucedan situaciones, problemas que se ven en nuestros ojos, ¿sí? Y parece que es una montaña que no podemos pasar, parece que es difícil, es imposible, parece que es la tierra Canaán que no podemos entrar. No, todo es pensamiento de Satanás, ¿sí? No hay nada imposible en Jesucristo. Amén. Amén. Es todo posible. Ustedes están viendo, sanó al muerto, ¿sí? Hace todos los milagros, señales a través de la palabra, ¿sí? Dios nos hace tener la recreación, ¿sí? Nos salva y nos hace entrar al reino de Dios, el Dios Todopoderoso. Por eso quiero que abramos nuestros ojos en los momentos difíciles, ¿sí? Oremos y estemos en la palabra y que nosotros todos podamos establecernos como una torre firme para alumbrar la luz de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 5, todos juntos. Decimos, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué dice Jesús? Por la incredulidad de esa persona de Nazaret, no pudo hacer grandes milagros. ¿Qué quiere decir? ¿No es algo muy lamentable? ¿Sí? Podemos ver que a las personas que no tienen fe, lo que no creen en el poder de Jesús, no aparece poder, ¿sí? Ustedes vean, Señor, ¿por qué a mí no tengo el poder? Jesús, si yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús, ¿por qué no tengo poder? ¿Por qué estoy teniendo una vida tan difícil? ¿Sí? ¿Por qué me suceden cosas malas en mi vida? ¿Por qué tengo la enfermedad toda mi vida? Ustedes verifiquen, ¿sí? Eso pasa ¿por qué? Porque no estamos teniendo la fe, ¿sí? No estamos aferrando la oportunidad, no estamos dentro de la palabra, no estamos dentro de la oración. No es que Dios no nos da la bendición, sino nosotros estamos perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra. Amén. Es al revés, no es la culpa de Dios, sino Dios quiere bendecir. Dios en este momento también está hablando. ¿Sí? Por favor, acepten verdaderamente al Señor Jesucristo. Por favor, los domingos vengan a escuchar la palabra. Ustedes no hacen lo que quiere Jesús, pero nosotros pedimos lo que queremos todo nuestro. ¿Sí? Eso no existe en ningún lado. Tenemos que hacer primero, ¿sí?, el deber que debemos hacer para la obra de Dios. Y entonces el segundo paso es, Dios nos bendice. Amén. Amén. El orden, cambien el orden. No están haciendo mal, sino cambiando ese orden de ustedes, ya van a tener muchas bendiciones. Yo se lo digo, mi vida fue así. ¿Por qué ustedes no me creen? Yo estoy muy bien, ¿sí? Por eso ustedes quiero que cambien ese orden. Tiren la incredulidad, ¿sí? Jesús tampoco no puede hacer nada. No, ya están teniendo incredulidad. Por eso quiero que en esas situaciones ustedes aferren la palabra. Amén. Tengan la fe. Entonces van a poder experimentar el poder de Jesús. Amén. En Isaías 7:9 dice así: vosotros no creyeréis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué está diciendo? Si ustedes no creen, no van a estar dentro de esa bendición. Está diciendo claramente en Isaías capítulo 7:9. Si ustedes no creen,
no van a estar permaneciendo en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Hablando más fácil, si no me crees, no vas a tener bendición. Así tan corto, punto final. ¿Sí? Dios es así, es justo. Espero que ustedes aferren esta palabra, ¿sí? No pierdan la oportunidad que Jesús está permitiendo a nosotros. Amén. No pierdan, no escuchen palabra de otras personas. Ustedes piensan que por esa persona van a obtener la salvación. No, la salvación es personal. Es cada uno su fe. No importa que sea mi hijo, mi hija. Yo no puedo salvar a mi hija, ¿sí? Es personal, ¿sí? Ustedes no se asombren. Después, cuando llegue el fin del mundo, no se asombren. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? ¿Sí? No estemos así. Quiero que toda la familia, todos los creyentes del culto de Latinoamérica, estemos en el reino de Dios. Amén. Tengan la fe. No importa dónde están, en Corea, en Perú, en cualquier lugar de Latinoamérica, en Panamá, donde sea, nosotros tenemos que tener esta fe. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan una fe de permanecer firmemente y que puedan ser una persona de la fe que establece firmemente la torre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por permitir esta palabra. Señor, háganos salir totalmente de nuestros prejuicios y puntos fijos que no nos deja concentrar a lo espiritual y que siempre aprovechemos la oportunidad del cambio y el crecimiento. Así, todos podamos ser un hombre verdadera de fe, y también háganos experimentar el poder de creer a Jesús y que siempre podamos tener la respuesta verdadera en nuestros campos y todos seamos protagonistas de transformar y de ensanchar el sitio de la tienda. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.